Estamos a 8 días de estas importantes elecciones del 18 de agosto, pero aún faltan por votar decenas de miles de personas y los votantes quieren saber más de los jueces. Hoy vamos a conocer la diferencia entre jueces del condado y el circuito y cómo está funcionando el sistema judicial aquí en medio de la pandemia. Con nosotros un abogado de mucha experiencia y candidato a juez, Joe Perkins. Abogado, lo primero, y yo sé que usted sabe que hay muchas personas que quisieran saber más de los jueces, ustedes están dependiendo de los anuncios, pero ya no hay ese contacto de darte la mano, sí, ni ir a los edificios, etcétera. Y hay mucha gente que me ha preguntado, bueno, ¿qué diferencia hay juez del condado, juez del circuito? Primero, alcalde, muchas gracias por tenerme en su programa, es un honor. Es una pregunta que yo oigo mucho y la corte del circuito es la corte de juicios más alto en el estado de Florida y al mismo tiempo es la corte de apelación más bajo del estado de Florida. Por ejemplo, si hay un crimen, la corte de circuito tiene la jurisdicción si al mínimo en que se puede pasar en la cárcel es 1 año hasta perder la vida por la mano del Estado. El corte de condado... Hasta pena de muerte. Hasta pena de muerte. Por comparación, la corte de condado, el máximo jurisdicción que tiene es jurisdicción hasta pasar hasta 1 año en la cárcel. Otro ejemplo, si hay un caso de divorcio, la corte de circuito tiene jurisdicción solo si en cualquier caso en que hay niños o solo si no hay acuerdo entre la pareja. La corte de condado tiene jurisdicción si es un divorcio consensual. En casos civiles, la corte del condado tiene jurisdicción solo hasta $30,000. La jurisdicción de la corte de circuito empieza con $30,000 y va hasta infinito. ¿Y por qué es esa diferencia? Un juez puede tomar una decisión, porque lo mismo es estar 1 año en la cárcel que 5 años en la cárcel. Sí. Ya te echaron a perder la vida. Sí. ¿Por qué esa diferencia de jurisdicción del condado y del circuito? Sí, hay dos respuestas. Uno, cualquier caso es el caso más importante a los partidos de ese caso. Claro. No es que... Mi caso es el más importante, exacto, van a decir todas las personas. Exacto. No es que un caso es más importante que otro. Pero hay dos razones. Uno es algo constitucional. La oficina de la Corte de Circuito es oficina del Estado. La oficina de la Corte de Condado es oficina del condado. Aquí en Miami-Dade el condado es tan grande que la jurisdicción geográficamente es el condado de Miami-Dade, pero no es así en todas las partes del estado. Y cada condado tiene su propio corte de condado y a veces cortes de circuito incluyen 2 o 3 condados. Eso es respuesta número 1. Respuesta número 2, por la cual los casos del condado hay muchísimos más casos en la corte de condado. Hay cortes del condado en muchas partes de nuestro condado. Hay cortes de condado en Hialeah, en South Miami. En Coral Gables, en Aventura, sí, en todo. Sí, pero hay menos jueces de circuito y solo hay un edificio, algunos edificios, pero todos son downtown en la corte de circuito. Desde el punto de vista de que el pueblo entienda, en estas elecciones tenemos a personas que van a ocupar esos escaños y aquí se acabó, no hay segunda vuelta, no hay, o sea, hay que votar ahora por estos jueces. En el caso suyo, ¿qué le dice a las personas? Sí, y es verdad, solo agosto, esa es la oportunidad de seleccionar sus jueces. No hay otra oportunidad y es tan importante votar por jueces porque el juez es la persona más importante que se conoce en el peor día de su vida. Y el presidente de los Estados Unidos no te puede poner en la cárcel. O un senador no puede
tomar la decisión de sacar un niño de la casa o aprovechar adoptar un niño. Los jueces tienen tanto poder que hay que no solo votar, pero votar en una manera educada, votar, debe conocer sus candidatos. Y por eso es un honor mío poder venir en este programa, alcalde, para hablar con los votantes educados, para enseñarme la cara, para que puedan ver mis ojos, ver mi corazón y sentir bien cuando marcan Joe Perkins en la boleta. En esta pandemia ya hemos escuchado, aquí estuvo Raquel hablando de los desalojos. Vamos a ver una avalancha en el condado, pero usted como abogado, que lleva mucho tiempo asistiendo a las cortes, ¿cómo está viendo la operación del sistema judicial en esta pandemia y en los próximos meses? Sí. So depende en la división. Todas las divisiones de la corte tienen problemas con COVID. La división civil, ya justo hace algunas semanas, tuvieron un juicio de jurado por Zoom, virtual. No se puede hacer bueno, eso. Tienen que tener jurado porque si no, el caso se pierde. Si no hay jurado, a veces no se puede tomar la decisión del caso. Claro. Pero es diferente en la corte criminal, porque en la corte criminal los acusados tienen la derecha de ver los witnesses en los ojos, en persona. Ahora, hasta que la Corte Suprema decide diferentemente, no se puede seguir resolviendo los casos. Vamos a tener un backlog muy grande en la división criminal después de que termine COVID. En la división civil hay menos casos nuevos porque personas no están demandando mucho, pero yo creo que vamos a ver enero, febrero, vamos a ver muchos casos que no estaban filed. Ahora van a estar en febrero, enero, cuando este termina. Los jueces tienen que estar preparados de trabajar duro. Para que tengan una idea las personas, un juez le asignan varios casos y hay casos que duran un día o duran 2 días, pero un juez tiene que hacer muchos casos también, al día incluso. Sí. También depende de la división. Los jueces de la Corte de Circuito en la división civil, solo un juez, tiene 4,000 casos. 4,000 casos. Y un juez en la división de felonías, en que se puede perder la mano por el Estado, tiene 700 a 800 casos. Cuando los jueces no terminan los casos, no es que solo disappear, los números siguen subiendo. ¿Usted prevé entonces que vamos a tener un gran atraso de casos y eso pues le va a complicar la vida a muchas personas? Sí, creo que sí vamos a tener eso en la división civil y en la división criminal vamos a la Corte Suprema del Estado tiene que dar flexibilidad porque yo no creo que es posible con los jueces, con el número de jueces que tenemos ahora, que si hay vacuna mañana y ya todo abre en un día, no creo que es posible que solo los jueces que tenemos ahora arreglen todos los casos que han estado pausados durante la pandemia. Joe Perkins, ¿su número? 311, muchas gracias, alcalde. Bueno, muchas gracias a Joe Perkins, quien aspira a juez en esta elección de agosto 18. Enseguida regresamos con un comentario final.